Bueno, continuamos nuestro estudio del libro de Hechos. La última vez quedamos en los principios del capítulo 4 como el testimonio de de Pedro y Juan en el templo eh, termina en la conversión de 5.000 hombres, y que esto se puede contar de formas diferentes, pero que es algo impresionante. Estamos hablando de que muchas de las personas que rechazaron a Jesús en su ministerio, ya sea como Nicodemo o José de Arimatea, que lo hicieron por miedo de los mismos personas de su élite judía, o ya sea por entera rebeldía, están llegando a la fe, están uniéndose a lo que en el libro de Hechos conoceremos como el camino. Esta realidad de que Jesús ha conquistado y el reino ha llegado. Eso no va impune, ¿no? Tanto Juan como Pedro son arrestados por lo que están trayendo. ¿Sí? A los saduceos, a las personas de poder, no les gusta, uno, que se predique el mensaje de la resurrección porque no creen en la resurrección, y dos, que la forma, la tradición, la vida judía tenga un cambio. Eso no es conveniente para ellos. Y cuando entramos al contexto de lo que va a ser capítulos 4 y 5, que son Pedro y Juan compareciendo ante los grandes tribunales judíos, eh, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Este es en Marcos 13, el discurso en el Monte de los Olivos, que tiene toda esta temática de la destrucción de Jerusalén. Dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo, esto es Marcos 13:6, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Y esto es lo que vamos a ver cumplido muchas veces en el libro de Hechos. Y esto va totalmente con el tema de lo que hemos visto: testimonio y testigos. Lo que está sucediendo acá es este contraste entre estas señales que realmente no predicen el fin, sino solo son un constante, una constante realidad, ¿sí? Un constante recuerdo de que, ya sea que el discurso del Monte de los Olivos trate parte de la resurrección, de la destrucción de Jerusalén, parte el fin del mundo, solamente el fin del mundo, solamente la destrucción de Jerusalén. Esas señales son irrelevantes en cualquiera de esas posiciones. Pero ustedes, los discípulos de Jesús, tienen que estar alerta, porque esto sí es una realidad. Tribunales, azotes, y miren, no son azotes en prisiones romanas, son azotes en sinagogas. Eso nos da un contexto. Comparecerán delante de gobernadores y de reyes. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver mucho más adelante también con Pablo. Eh, Constantemente la iglesia va a ser eh, testiga, y los discípulos de Jesús van a ser testigos y van a dar testimonio de la victoria de Cristo y de lo que eso implica ante diferentes personas en diferentes contextos, ya sea gentiles, ya sea judíos, ya sea gobernantes, ya sea reyes, ya sea sinagogas, pero en todo lado eh, vemos la realidad de que estas promesas, eh, el rol de Jesús como profeta, que muchas veces es poco mencionado,
se cumple, ¿no? Lo que él está diciendo. Su declaración de lo que es el plan de Dios y lo que eso significa para la iglesia reciente, para sus discípulos, se está cumpliendo. Y ser testigos y dar testimonio de quién Jesús es y de lo que ha hecho y de lo que ha logrado, no es fácil. No es fácil porque a veces se comparece ante grandes poderes. Dice, sucedió que al día siguiente se reunieron sus gobernantes, ancianos y escribas. Ya lo conectamos de una vez con Marcos 13. Esto está sucediendo. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, que conocemos en el juicio de Jesús. O sea, tan reciente es lo que pasó con Jesús que conocemos a Anás. Anás es el sumo sacerdote a los ojos del pueblo. Los romanos entendían más o menos cómo funcionaban los judíos. Entonces ellos, como el poder que eran y como ellos tenían control del mundo judío en lo que podían, porque los judíos eran muy revoltosos, ponían el sumo sacerdote, no necesariamente de acuerdo a en contra de las cosas judías, pero no dejaban que una persona estuviera en el rol de sumo sacerdote mucho tiempo. Entonces tenemos a Anás, que a los ojos del pueblo es el sumo sacerdote. Por eso primero Jesús comparece ante Anás. Y luego tenemos a Caifás, que es el sumo sacerdote puesto por los judíos. Él es el que en el mundo real tiene el poder, ¿no? Por eso después de Anás se lleva a Jesús a Caifás para que él haga la sentencia final. No bajo la ley judía, sino ya más como en un sentido de poder romano. Tenemos a Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, incluyéndolos a ellos dos. Entonces tenemos un montón de personas que pertenecen a la familia suma sacerdotal. Y este es el tribunal. Acá ya estamos prácticamente en la corte más poderosa del mundo judío. Recordemos, el sumo sacerdote es un descendiente de Aarón, directamente de Aarón, que tiene el rol de entrar en el lugar santísimo. Él es el principal intercesor entre Dios y los hombres en el mundo judío. Ahora acá tenemos toda la familia sumo sacerdotal. Esto es increíblemente poderoso ante el mundo judío. Esta es una corte temible, porque tenemos tanto el poder legal romano como el poder judío. Todos acá están convaleciendo, todos acá se reúnen. Esto ya no es un juicio como Jesús necesariamente, esto ya es un juicio más real. El juicio de Jesús empezó a altas horas de la noche, empezó de forma completamente ilegal, en contra de no solo leyes gentiles romanas, sino en contra de las leyes judías mismas. Acá ya pasa un día, están de día, se reúnen como deben reunirse los jueces y acá están los testigos. La tarea de Juan y Pedro acá es testificar ante las personas que condenaron a Jesús a muerte sobre la resurrección y la llegada del reino de Dios al mundo, porque el rey reina. Y miren cómo empieza este juicio. Entonces ponen a Pedro, ponen a Juan en medio de ellos, el tribunal, y los interrogan. Ustedes tienen que ser testigos, tienen que dar, son 2 o 3 testigos, tienen que testificar
dar defensa de su testimonio, de lo que han hecho, por qué, bajo qué autoridad, etcétera. Y esa es la primera pregunta. Poniendo a Pedro y Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Ustedes acaban de traer un paralítico que ha estado paralítico toda su vida. Y la pregunta es, ¿bajo qué poder lo están haciendo? ¿Con qué autoridad ustedes se atreven a sanar a esa persona? Una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el testimonio de Pedro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esa es una promesa que Jesús les dio a los apóstoles, ¿no? No se preocupen qué dirán cuando estén entre sus tribunales, porque yo pondré mis palabras en su boca. Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Pedro no se va con rodeos y el Espíritu Santo tampoco se va con rodeos. Ustedes nos están preguntando cuál es el poder o bajo qué nombre, y recordemos, nombre es autoridad, ¿sí? No es simplemente una fórmula mágica de que un nombre tiene más poder que otro nombre, sino un nombre es bajo qué autoridad. ¿Quién les dio autoridad para ustedes para orar de esta forma? Y recordemos, estas son las mismas personas que atribuirían el poder de Jesús al diablo mismo, ¿no? Sí tiene poder, pero él no está haciendo las cosas por Dios o por la gloria de Dios, sino él es el diablo. Y ahí es donde sacamos todo el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y acá es el Espíritu Santo y Pedro respondiendo. Esa es su pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Cómo este hombre enfermo ha recibido estos beneficios? Es simple. Nuestro testimonio es, y la respuesta a esta pregunta es, Jesús, el Nazareno. Ese es el nombre. Esta es la autoridad. De aquí viene el poder. Esto no somos nosotros. Esto no es acerca de nosotros. Esto es acerca de Jesús el Nazareno, quien ustedes crucificaron. Porque fueron ustedes las personas que están ahí. Ahí están Anás, ahí están Caifás. Ellos saben quién es Jesús. Ellos sufrieron con Jesús 3 años. Ellos sufrieron la existencia de Jesús 3 años. Ellos intentaron matar a Jesús mucho tiempo. De muchas formas. Fue hasta que se dio la oportunidad por la providencia de Dios, porque ya era el tiempo de que se dieron las cosas que sucedió. Pero ellos planearon eso por mucho tiempo. Lo crucificaron ustedes, que es muy interesante, ¿no? Y a quien Dios resucitó a los muertos. Entonces tenemos la crucifixión y la resurrección, ¿no? Podemos ponerlo más así. Crucifixión, obra de ellos, y la resurrección, obra de Dios. Es decir, si seguimos el argumento de esto es, el nombre de Jesús, quien fue resucitado, vindicado por Dios a través de su resurrección, a quien ustedes dieron, del que ustedes dieron falso testimonio e intentaron crucificar, pero que ni siquiera su obra de crucifixión fue suficiente, porque Dios lo vindicó. Dios mostró su justicia y dio verdad del testimonio que una y otra vez
Él predicó: yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Yo soy quien yo soy. Sí, antes de que Abraham fuera, yo soy. Todos los discursos, todo el sermón del monte, toda la realidad de la naturaleza de Jesús y sus discursos, dando testimonio de quién Él es, fueron respondidos en la resurrección. La crucifixión fue la de un criminal. El inocente pagó por los pecadores. La resurrección es la vindicación. Por Él, por Él, por este hombre, por Jesús, el Rey resucitado, el Mesías resucitado, por Dios, vindicado por Dios, porque nosotros hacemos esto no en nombre de nosotros, no para nuestra gloria, no para ganar favor con ustedes en la casa del sumo sacerdote, no para ganar fama entre el pueblo, sino por este hombre Jesús, este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, caminando, aquí está, es por este hombre. No hay ninguna otra razón. Lo vamos a ver después. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el que ninguna persona pueda ser salva, sino Jesús. Acá hay un gran testimonio, porque estamos testificando de la resurrección, estamos testificando ante el tribunal que dio la sentencia y que llevó a altas horas de la noche a Jesús ante Pilato para que lo acabaran y lo crucificaran, que Él resucitó y que ellos saben, ellos tienen el testimonio. Nosotros sabemos en los evangelios que los soldados romanos fueron a los líderes judíos y les dijeron lo que había pasado en esa tumba, lo que ellos vieron. Ellos se encargaron de sobornarlos a ellos y de propagar este rumor de que los discípulos se han robado el cuerpo. Todo esto ya está sucediendo. Todo esto ya sucedió y todos ellos saben los hechos. Ellos saben de la resurrección. Y así como se testificó ante el mundo judío de la diáspora en Hechos 2, de la resurrección, de la obra de Jesús, de su vida, de lo que eso logró, de cómo eso cumple las escrituras, de cómo con la llegada del Espíritu estamos en el fin de los tiempos. Así como en Hechos 3 vemos el testimonio ante las élites judías. Ahora acá están ellos testificando en cumplimiento profético de lo que Jesús les ha hecho. Ustedes van a comparecer ante gobernantes. Eso es una realidad que ellos están viviendo ya. Esto no es una década después de las palabras de Jesús. Este es un mensaje para los líderes religiosos y para todo el pueblo de Israel. Jesús, el Nazareno, es el Mesías resucitado. Ahí está la respuesta a todos. Dios mismo es el testigo que resucita a Jesús de entre los muertos. Y acá vemos, en conexión con todo esto, la realidad de Jesús y lo que Jesús va a hacer para estos gobernantes judíos, ¿no? Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Y acá es donde nos volvemos de nuevo un poquito a la parábola de los labradores malvados. Entonces vamos a Mateo 21 un momentico. Al final de la parábola de los labradores, Él les dice, y recordemos, la palabra de los labradores son este señor, este rey que plantó una viña y se la dio a unos labradores para que la cuidaran, envió varios de sus siervos
A unos los golpearon, a otros los mataron, mejor dicho. Todo labrador que él enviaba todo siervo que él enviaba para recoger del fruto de su viña, eh, pues ellos golpeaban o mataban o lo que fuera, ¿no? Finalmente él les envía al hijo y la mentalidad de ellos es, este es el heredero, este es el hijo, si lo matamos entonces este viñado será de nosotros. Y la pregunta de Jesús es, después de todo esto, después de que ellos maten el hijo, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Qué hará el señor de la viña con estos labradores? Y ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Eso es lo que estaba pasando acá, ¿no? Ellos mataron al hijo. Ellos mataron al hijo. Ellos eran los líderes y los gobernantes judíos, más que cualquier persona, eran los constructores del reino de la viña que fue desechada. ¿Sí? Estos labradores malvados se les dio el reino de Dios para que lo construyeran, para que guiaran al pueblo en los caminos del Señor, para que fueran fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos cuando el dueño de la viña llegó? Jesús les dice en otras ocasiones, ¿no? Ustedes dicen si nuestros padres fueron los que mataron a los profetas. No nosotros, pero ustedes van a matar al hijo. Finalmente eso es peor. ¿Sí? Si ustedes estuvieran en esa época, ustedes tendrían matado a los profetas. Ustedes no son mejores que ellos. A fin de cuentas, los líderes del pueblo de Dios en la comunidad del antiguo pacto son los responsables de tener esa sed de poder tan grande que prefieren gobernarse ellos mismos y desechar al hijo que sumirse a su autoridad. Ellos prefieren ser los dueños de la viña que ser gobernados por el hijo. Y ven esta misma realidad. Este es Jesús mismo diciéndoles lo que ya les dijo. Ustedes son esos labradores malvados. Y ellos lo reconocieron porque ellos se pusieron bravos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será una nación que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Y es verdad, esto se está cumpliendo. Y la profecía de Marcos 13 se está cumpliendo. El rol de Jesús como el verdadero y último profeta lo vemos aquí. La piedra que ustedes desecharon ya es la piedra angular. Acá está el fundamento del reino. Y esto lo vamos a ver constantemente en el Nuevo Testamento. Jesús es la piedra angular. Ellos la desecharon, ellos lo crucificaron, Dios lo vindicó en la resurrección. Y ahora, ustedes los constructores que desecharon la piedra, van a ver que el fundamento final del reino de Dios es Jesús. Él es la piedra angular. Esto ya sucedió. Dios ya le ha dado el reino a la comunidad del nuevo pacto. Ellos ya no son los dueños de la viña. Ellos ya han sido reemplazados. El reino se le ha dado a otros. Y aunque esto va a ser progresivo y va a tomar décadas, y finalmente solo se va a completar en su totalidad cuando caiga el templo en las guerras de los judíos en el 70 después de Cristo. Esto ya es una realidad. Y como dice Jesús, ¿no? Esto está aún fundamentado en el Antiguo Testamento. Jesús es el centro del testimonio
de Pedro. Este nombre, esta persona, este Mesías, Jesús el Mesías Nazareno. ¿Sí? Porque esto es Jesús el Cristo, ¿no? Recordemos, Jesucristo es Jesús el Mesías, el Nazareno. Es decir, el Mesías Nazareno que ustedes condenaron, ahora es la piedra angular. Acá se fundamenta todo. De aquí en adelante se construye el fundamento. Pero no son ustedes, no es su poder. Ustedes, tanto como las personas que se acaban de convertir a la iglesia, como las personas que se convirtieron en el capítulo 2, o están con Jesús y se someten a su autoridad, o perecen. Porque recordemos, el discurso de Pedro en Hechos 3 es los días de reposo han llegado, ¿no? Los días de descanso. Pero en Lucas también vemos que los días de venganza van a venir. Sí, que no podemos olvidar estas dos realidades. Sí hay salvación, definitivamente hay salvación. Pero ahora ya no va a ser basado en su criterio ni en su obediencia a la ley, porque ninguno de ustedes puede cumplirla, ¿no? Ninguno de los sumos sacerdotes, ninguno de la familia sumo sacerdotal la ha cumplido. Por eso, esta es la verdad más ofensiva para un judío. La verdad más ofensiva para un judío es: en ningún otro nombre hay salvación. En ninguno otro hay salvación. No pueden poner su esperanza en su propia justicia, en su obediencia a la ley, para ser salvos de ese día venidero, de este día del Señor, de este juicio que vendrá en los hijos de desobediencia, porque ustedes, tanto ustedes, la gran familia sacerdotal, como los fariseos, como los saduceos, como los esenios por allá en cuevas, como la gente de a pie en el mundo judaico, que esperan la salvación. Y recordemos, salvación está asociada en la mentalidad judía no con ir al cielo, no con estar en la presencia de Dios en un sentido espiritual, metafísico, sino salvación, redención es la restauración del reino, el cumplimiento de las promesas de que si ustedes se vuelven a mí, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y pondré a mi Mesías en el trono, y pondré a los enemigos por estrada de sus pies, y pondré un reino eterno, y haré un pacto eterno, y haré un pacto de paz. Todas estas promesas de salvación y de redención están relacionadas con la restauración del reino de Israel, con un rey eterno en el trono, la destrucción de los enemigos de Israel y la aceptación de Dios de su pueblo, diciendo: ustedes son mi pueblo, ¿no? ¿En qué está fundamentado esto para los líderes religiosos? En la obediencia a la ley. ¿Sí? No hay otra forma de lograr salvación. Solo los justos, que son los que obedecen constantemente la ley, pueden recibir salvación. Esta redención que buscan tanto por la fuerza, porque hay muchos movimientos judíos que buscan esta gran redención, esta gran salvación, este nuevo éxodo prometido en el Antiguo Testamento a la fuerza, ¿no? Tenemos a los celotes, tenemos a movimientos fariseos shemaitas, que son mucho más agresivos y que suelen apoyar las revoluciones un poco más violentas y un poco más agresivas, como diferentes grupos de los que se llamaban los sicarios, los extremistas de liberación, entre los que estaban, por ejemplo, Jesús a Barrabás, los ladrones que realmente eran insurreccionistas al lado de la cruz de Jesús, a un lado y al otro. Todas estas personas creían que esa redención iba a llegar por un medio o por el otro, ya sea que Dios llegara en victoria o que personas mismas se creyeran llamadas por Dios para ser este Mesías violento que acababa con los romanos.
Y así fue, finalmente esta fue la destrucción de Jerusalén y del templo y el cambio de cultura incluso en el judaísmo mismo después de las guerras judías. No, este momento en la historia era el momento más mesiánico que podía haber. Los tiempos de Daniel encajaban, Daniel era un libro importantísimo en esta época. Por eso no es raro que Jesús se identifique a él como hijo del hombre y que hable de sí mismo en términos tan daniélicos. Daniel era muy importante y todos estaban esperando que las promesas de Daniel se cumplieran en esta generación. Todos esperaban el reino eterno, todos esperaban el rey eterno, todos esperaban esta autoridad dada al pueblo y esta gran restauración de la gloria del reino de Israel y los obedientes recibiendo su recompensa y los desobedientes, tanto los desobedientes rebeldes como los del mismo pueblo judío, como los gentiles, que finalmente son los enemigos número uno del pueblo de Dios, tanto unos como los otros. Esperaban esta salvación, la restauración del reino que vemos que ya está pasando, que ya la gran redención, que ya el gran éxodo sucedió en la cruz. Sí, Dios finalmente pagó el precio último entregando a su Hijo como el sacrificio propicio. Lo indicó en la resurrección y ya la gran salvación ha llegado. Por eso, como vimos en el capítulo 2, tienen que arrepentirse y creer. Como es el capítulo 3, tienen que arrepentirse y creer. Acá lo ponen de otra forma. Porque en ningún otro hay salvación. Si ustedes, los líderes judíos, ponen su esperanza en su propia justicia, en su propia obediencia, y dicen, no, nuestra salvación viene de Jehová, nuestra salvación viene de Yahweh, les decimos ya mismo que Jesús es la piedra angular. Es decir, no hay otro nombre, solo el nombre de Jesús, solo el nombre, el, el gran redentor del rey, del Mesías. Solo a través de él va a venir la restauración del reino. Solo a través de él las promesas se van a cumplir. Solo a través de él viene el reino eterno. Solo a través de él está el rey eterno. No hay ningún otro nombre. Ni bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y este es el centro del Evangelio. ¿Sí? Y es la piedra de tropiezo para el mundo judío. Porque hablar de la exclusividad de Jesús para salvación es poner la piedra que ellos desecharon, poner a este hombre que murió esta muerte vergonzosa en el trono y decir, él es el rey último, él es el cumplimiento de las promesas que estábamos esperando, él es a quien tenemos que someternos a su autoridad, no solo para hacer milagros, no solo para hacer buenas obras, sino para recibir esta gran redención, esta gran salvación que hemos esperado por siglos desde el exilio. Queremos volver del exilio y no solo del exilio romano, en este caso babilónico, asirio, persa, que han vivido todos estos años, sino finalmente del exilio último, que es estar fuera del reino de Dios, de la presencia de Dios, por nuestro pecado. Ustedes tienen que entender. Ustedes, los grandes sacerdotes, la autoridad máxima en el pueblo judío, que es Jesús o no es nada. No hay otro nombre, no hay otra autoridad bajo el cielo que los hombres hayan recibido, que se les haya revelado,
en el cual ni ustedes ni nosotros, por eso se incluyen ahí, podamos ser salvos. Nosotros estamos haciendo esto bajo su autoridad porque nos sometemos a la autoridad de Él. Así de simple es. Este es exactamente el mismo mensaje que se predicó en Hechos 2. Este es exactamente el mismo mensaje que se predicó en Hechos 3. Pero acá se predica de una forma espectacular. Ustedes díganos qué poder. Eso es lo que necesitamos hacer ustedes. ¿Por qué hicieron este escándalo? Curando a una persona y predicando la resurrección de los muertos. Y llevándose a 2,000 personas o a 5,000 personas. O a 1,000 y pico de personas. De nuestra cultura, de nuestra clase social. Y ellos le dicen, esta respuesta es fácil. Jesús, el que ustedes crucificaron, de ahí viene ese poder. Esa es la autoridad por la que este hombre puede caminar. Pero acá no acaba la historia. Ustedes desecharon a Jesús, ustedes lo crucificaron. Dios lo vindicó en la resurrección y ahora Él es la piedra angular. Eso quiere decir que si ustedes quieren ser parte de la gran redención de Jehová, prometida en los profetas, prometida en el Antiguo Testamento, tienen que reconocer y someterse a la autoridad de Jesús como su Señor. Porque como Jesús les dijo, el que niega al Padre, el que niega al Hijo, niega al Padre. ¿Qué testimonio tan poderoso es este? Ante las autoridades con las que están hablando, es un testimonio realmente aterrador. Esto no lo tomaron para bien y veremos el resultado de esto en el próximo video, pero este es un mensaje tanto para ellos como para nosotros. En una cultura donde hay 1,000 caminos, tenemos que decir, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si queremos ser parte del reino de Dios, si queremos ser beneficiarios de las promesas de Dios a lo largo de la Biblia, si queremos ser benditos en Abraham, es una forma de ponerlo, tenemos que decir, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el que podamos ser salvos. Nadie puede recibir la gran redención. A nadie se le pueden aplicar las grandes maravillas de la salvación que Jesús logró en nuestro lugar por fe. Esa aplicación que es por fe, por el Espíritu y por fe. No se nos pueden aplicar si no vemos la primacía y la supremacía de Cristo para la salvación. Eso es algo que también tenemos que nosotros, como cristianos, predicar en nuestro mundo secular. Y que hermanos hoy en día predican ante autoridades gubernamentales en países occidentales y en países orientales. Esta es la razón por la que miles y millones de cristianos han dado su vida por no negar el nombre de Jesús. Porque si o somos parte del pueblo, o somos parte de la comunidad del nuevo pacto en arrepentimiento y por conversión, la gran obra de Jesús aplicada a nosotros por fe, o estamos fuera. Así de simple es, y así de simple es este testimonio para no la élite, este es el pico del liderazgo judío. Este es el testimonio para ellos. Es Jesús o ustedes, como Jesús ya les predicó, van a ser desechados porque el reino se le está dando a alguien más. Y esa es toda la transición del libro de Hechos. Cuando llegamos al final, no es un accidente que los judíos rechacen a Pablo y el mensaje tanto de Jesús para Pablo como de Pablo a los pueblos judíos es: ahora me voy a los gentiles.
Ya, esa es la historia. No que Jesús deseche al pueblo de Israel y que no haya gente judía que sea salva a lo largo de la historia. Sí, pero ellos tanto en esa época como hoy rechazan esta realidad. Ellos dicen, no, solo en el nombre de Yahweh se puede lograr salvación, solo en el nombre de Dios, no en el nombre de Jehová. La realidad es que ahora toda la revelación de Jehová para salvación, la revelación de Jehová de sí mismo está en Jesús. Por eso no somos musulmanes, por eso no somos judíos. Porque si queremos llegar a Dios tenemos que llegar por Jesús. Qué testimonio tan increíble. Para la audiencia original, el registro de ello, la realidad profética de esto, no, a los ojos de Marcos 13, es un testimonio muy bonito.